Segundo trabajo grupal, asignatura electrónica, tema rectificación y fuentes de alimentación, integrantes Juan González, David Jara, Alexander Segarra. Instrucción de realizar un video explicativo sobre los temas socializados en clase y referentes a circuitos con diodo, rectificación y fuentes de alimentación. Programa utilizado, multisim versión 14.3 con licencia tipo D. Primer circuito, circuito con diodos, rectificación media onda. Componentes, fuentes de alimentación, transformador, diodo, resistor, osciloscopio. Tenemos la fuente de alimentación de corriente alterna de 120 voltios, pasa por el transformador, se transforma a 12 voltios porque la relación es de 2 a 1 conectada a los diodos. Entre ciclos positivos y negativos la corriente alterna, en el ciclo positivo el diodo se transforma, se polariza a la directa, lo que permite el paso de la corriente hacia la carga, y cuando el ciclo está en negativo, el diodo se polariza a la inversa, evitando que la carga vuelva, pasando la señal a una sola dirección. En el osciloscopio podemos ver que la corriente alterna es la verde, que va entre ciclos positivos y negativos, y la roja es la rectificada con el diodo, que solo se muestran los ciclos positivos. Segundo circuito con diodo de rectificación de onda completa con puente, componentes, fuentes de alimentación, transformador, fuente de diodos, resistor, osciloscopio. Tenemos una fuente de 120 voltios de corriente alterna conectada a un transformador y después a cuatro diodos. En el ciclo positivo, como es una corriente de ciclos positivos y negativos, corriente alterna, el ciclo positivo, el diodo 1 y 4 se polarizan directa para que la corriente fluya hacia la carga en una sola dirección. En el ciclo negativo, el diodo 2 y 3 se polariza directa para que la carga para que la corriente vaya en una sola dirección, o sea, hacia la carga. Este proceso de alternar entre diodos en función de polaridad, la señal de entrada asegura que no importa qué ciclo esté positivo o negativo, la corriente siempre fluye en una sola dirección. En el osciloscopio, la corriente, el canal A no pasa por los diodos, es una corriente alterna completa. En lo que pasa por los diodos, la señal es una corriente continua, punzante. La forma de la señal muestra picos que corresponden a puntos altos máximos en los ciclos positivos y negativos de la señal de entrada. Circuito con diodo, rectificación, una onda completa, componentes, fuente de alimentación, transformador, diodos, resistor, osciloscopio. Tenemos igual una fuente de corriente alterna de 120 voltios, pasa por un transformador de relación de 10 a 1 que lo transforma en 12 y con ciclos positivos y negativos. En el ciclo positivo, el diodo 1 está polarizado directo, permitiendo que el paso de la corriente pase a la carga en una sola dirección. Y el diodo 2 está polarizado a la inversa, bloqueando la señal. En el ciclo negativo, el diodo 2 se polariza directo para que pase la corriente hacia la carga y el diodo 1 se polariza a la inversa, permitiendo que la carga vaya en una sola dirección. En el osciloscopio podemos ver que la señal verde es la que no pasa por los diodos, es una corriente alterna completa, y, y el canal B es la señal de la corriente continua pulsante, porque ambos ciclos se rectifican y generan un flujo continuo de energía hacia la misma dirección. Rectificación y fuentes de alimentación, condensador. Componentes, fuente de corriente alterna, transformador, diodo, capacitor, resistencia, osciloscopio. Tenemos una fuente de 120 voltios, un transformador con relación de 10 a 1 y circuito. La señal de la corriente de 120 se reduce a 12 voltios. El diodo rectifica la señal, permitiendo que solo los ciclos positivos de onda de corriente alterna. Y el capacitor filtra la señal, almacenando y liberándola para suavizarla a la salida, transformando en onda pulsante en corriente continua como un pequeño rizado. La resistencia actúa como la carga del circuito, y en el osciloscopio podemos ver que el canal A es la corriente alterna completa y el canal B pasa por el diodo y el condensador y no permite que la señal baje a cero. Es probable que muestre un ligero rizado. Rectificación y fuentes de media onda con alimentación Zener. Componentes, fuentes de corriente alterna, transformador, diodo, capacitor filtrado, resistencia de docena, resistencia de carga. Osciloscopio. Tenemos igual una fuente de 120 voltios y un transformador, conectado a un transformador de relación de 10 a 1. El diodo rectifica la señal de media onda en los ciclos positivos. El capacitor utiliza esta señal para suavizar la señal pulsante, almacenando energía durante los picos del voltaje y liberándola en momentos que la señal cae. La resistencia 2
Protege al diodo Zener controlando la cantidad de corriente que fluye hacia él. El diodo Zener regula el voltaje de salida de 4,7 voltios y la resistencia 1 actúa como una carga de un circuito consumiendo la carga y ayudando a descargar el capacitor cuando sea necesario. En el osciloscopio tenemos la señal A, que es la corriente verde, es una corriente alterna completa, y la señal B, la amarilla, pasa por el diodo y el capacitor Zener y está en 4,7 voltios, y no baja ni sube. Rectificación y fuentes de alimentación 7805 componentes, fuentes de corriente alterna, transformador, diodo, rectificación, capacitor, filtrado, regulador de voltaje, resistencia de carga y un osciloscopio. Tenemos una fuente de 120 voltios que pasa por el transformador de DC1 que se transforma en 12 voltios. El diodo 1 rectifica la señal permitiendo solo ondas positivas que pasen y el capacitador filtra la señal suavizando y reduciendo el filtrado. El regulador de voltaje 7805 toma la señal filtrada y la convierte en una señal de 5 voltios de corriente continua. Y la resistencia actúa como carga y permite que fluya a través del regulador. En el osciloscopio podemos ver que A, la señal A es la corriente alterna completa y la señal B es la que pasa por el 7805 que está en una corriente constante de 5 voltios.